Bien, entonces como habíamos quedado ayer, hoy vamos a hacer el modelo del parcial del año pasado. Bien. Este es el primer ejercicio, me decía que dibuje la región encerrada por las siguientes curvas y luego determine el área de la región. Bien. Aquí teníamos dos curvas, tenemos que representarlas. Fíjense que son funciones cuadráticas, pero en la variable y. Bien. Como son funciones cuadráticas en la variable y, son parábolas horizontales. ¿Sí? Tenemos que ver si la parábola mira hacia la derecha o hacia la izquierda. Mira a la derecha si en este caso el coeficiente del término cuadrático es positivo. ¿Sí? Entonces esta va a ser una parábola que mira hacia la derecha. Y esta, como tiene el coeficiente cuadrático negativo, mira hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces representemos estas dos parábolas. ¿Sí? Hacemos ahí la representación. Tenemos el eje X y el eje Y. Entonces tenemos acá el eje X y el eje Y. Empezamos con la primera. ¿Bien? Tenemos entonces ahí X igual a Y cuadrado menos 5Y. Tenemos la intersección con el eje X y con el eje Y. ¿Bien? Entonces empezamos con la intersección con el eje Y. Para eso hacemos X igual a 0. Entonces tenemos 0 igual a Y cuadrado menos 5Y. ¿Bien? Aquí podríamos sacar factor común y me queda y multiplicado por y menos 5. Y ahí entonces los valores de y que hacen 0 este producto son entonces por una parte y igual a 0 y por otra parte y igual a 5. Entonces tenemos la intersección con el eje y, que son los puntos de coordenadas. ¿Sí? Puntos que van a tener entonces coordenadas x0, ¿sí? X igual a 0, y igual a 0, y el otro punto que va a ser el x igual a 0 y igual a 5. Esos son entonces los dos puntos de intersección con el eje Y, ¿bien? El 0, 0 y el 0, 5, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí tengo. ¿Bien? Ahora vemos la intersección con el eje X, ¿bien? Con el eje X. Para eso hacemos y igual a 0. Entonces, si y igual a 0, me queda entonces 0 al cuadrado menos 5 por 0 y me da 0. Entonces, el punto es el origen, el 0, 0. Entonces, el 0, 0 es intersección tanto con el eje Y como con el eje X. Y lo último que me falta ver, bien, como dijimos, la representación, bien, la curva que representa entonces en este caso esta función, la variable Y, va a ser una parábola horizontal. En este caso, como el coeficiente principal es positivo, ¿bien? Entonces, cuadrático, perdón, el coeficiente cuadrático es 1, es mayor a 0, entonces la parábola mira a la derecha. Es una parábola horizontal que mira a la derecha. Ahora me falta el vértice. ¿Bien? El vértice, entonces, lo calculamos, tenemos entonces el vértice que va a ser igual a X vértice y vértice. En este caso empezamos con Y vértice. Como nosotros tenemos que hacer como un intercambio porque acá tenemos una función que depende de Y. ¿Bien? Entonces el Y vértice va a ser, vamos a utilizar la fórmula que era menos B sobre 2A. ¿Sí? Entonces en este caso me quedaría menos B, que es el término lineal, que es menos 5, y sobre 2 por A, que es el término, el coeficiente cuadrático.
que es 1. Entonces, menos con menos me queda más y me queda 5 medios. Ese va a ser el y vértice. Y el X vértice, lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor de Y en la función. ¿Bien? Entonces, X vértice va a ser igual a 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios. Entonces 5 medios al cuadrado sería 25 sobre 4 menos 25 medios. Sacamos factor común 4. Y aquí tenemos 25 menos 2 por 25 sería 50. 25 menos 50 sería menos 25 cuartos. Y ahí ya tenemos el vértice. El vértice entonces tiene coordenadas X vértice que va a ser menos 25 cuartos y vértice que va a ser 5 medios. Tenemos entonces eso. ¿Sí? Entonces ubicamos ahí el vértice. Bien, el vértice entonces es menos 25 cuartos para X. Aquí ponemos el X, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Bien. Entonces el menos 25 cuartos es menos 6,25. Bien. Entonces acá, bien, me falta lugar. Vamos a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5, 5 menos 6, sí, me falta lugar. Esta vamos a correr un poquito para allá. Ahí está. Y acá está menos 7. Entonces menos 6, 25, perdón, menos 6,25 aproximadamente el menos 25 cuartos. ¿Bien? Entonces acá, ¿bien? Está, lo ubicamos ahí. Bien. Entonces está por acá. Y el valor de I que era 5 medios, que es 2,5. ¿Bien? Entonces acá está el 1, 2, 2,5 por ahí. Estaría entonces por aquí. Ese sería el vértice. Bien. Como dijimos, una parábola que mira hacia la derecha, entonces ahí la gráfica. Bien. Ahí tenemos entonces la parábola. Bien. Esta parábola, entonces, es la curva que representa a x igual a y cuadrado menos 5y. Bien. La misma idea es para la otra curva. Bien. Hacemos lo mismo, buscamos los puntos de intersección con el eje Y, el eje X y el vértice. ¿Bien? Tenemos entonces. Hacemos lo mismo. Bien, ahora tratamos la otra curva. ¿Sí? La otra curva es entonces x igual a 3y menos y cuadrado. ¿Sí? Ahora el coeficiente principal es menos 1. ¿Sí? El coeficiente principal del término cuadrático o el coeficiente cuadrático es menos 1. Es menor a 0 y eso significa que vamos a tener entonces una parábola horizontal que mira a la izquierda. ¿Sí? Ahora vamos a la intersección. Entonces, la intersección con el eje Y, hacemos x igual a 0, tenemos entonces 0 igual a 3y menos y cuadrado. Como es como podemos de los dos términos sacar factor común x, y, perdón, sacamos factor común y, me queda 3 menos y. Y ahí tenemos entonces los valores que hacen 0 a este producto, van a ser y igual a 0
y igual a 3. Ahí tenemos entonces los puntos de intersección con el eje Y que van a ser el 0, 0 y el 0, 3. Ese van a ser entonces 0, 0, bien, y el 0, 3. Esos van a ser entonces los puntos de intersección con el eje Y. Ahora el punto de intersección con el eje X hacemos Y igual a 0, me quedan entonces 3 por 0 menos 0 al cuadrado. Esto es 0, entonces vuelve a dar el origen de coordenadas. Ahora vamos al vértice. Tenemos X vértice, y vértice entonces va a ser menos el valor de B, el B es 3, menos, me olvidé aquí, menos 3 sobre 2 por el valor de A que es menos 1. Entonces me queda menos con menos más y me queda 3 medios. Ese va a ser entonces el valor de Y vértice. Ahora reemplazamos ese valor de Y vértice en la función, ¿bien? Me queda entonces 3 por 3 medios menos 3 medios al cuadrado. Entonces esto me da 9 medios menos 9 cuartos, 4 con 4. Y ahí tenemos entonces 2 por 9 sería 18, ¿bien? Y 18 menos 9 sería 9, 9 cuartos. Entonces el vértice tiene coordenadas, en este caso. El vértice entonces ahora va a tener coordenadas entonces X vértice, que habíamos dicho que era 9 cuartos, y vértice que es 3 medios. Bien, entonces lo ubicamos ahí al vértice. Bien, como dijimos, una parábola que mira ahora a la izquierda. Bien, entonces va a ser 9 cuartos. 9 cuartos es aproximadamente 2,12. Bien, entonces tenemos acá 1, 2, 2,12 está por ahí. Bien, y el valor de I, bien, que es 3 medios, sería 1,5. 1,5 estaría por acá. Ese es el vértice de la otra parábola. ¿Bien? Y trazamos acá la otra parábola. ¿Bien? ¿Bien? Entonces tenemos acá, ¿bien? Tenemos, ¿bien? Ahí tenemos la otra parábola. Esa es entonces la parábola que representa a x igual a 3y menos y cuadrado. ¿Bien? Y la región que tenemos que calcular el área es esta. ¿Bien? Esta es la región que tenemos que calcular el área. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta? Este punto de intersección. ¿Bien? Entonces, una vez que graficamos la curva, bien, también le había hecho el proceso inverso, ¿no? Primero terminamos los puntos de intersección y ahí graficábamos las curvas, ¿bien? Podríamos hacerlo de cualquiera de los dos órdenes. Pero creo que en clase habíamos visto primero la intersección entre las curvas. Primero veíamos los puntos de intersección entre las curvas. ¿Qué hacíamos? Planteamos un sistema ahí con las curvas, ¿bien? En este caso, eh, X dependiendo de Y, ¿bien? X está despejado. Entonces aquí X igual a 3Y menos 4. Y hacemos igualación. ¿Bien? Entonces, como X es igual a X, la expresión, entonces, Y cuadrado menos 5Y tiene que ser igual a 3Y menos Y cuadrado. Y asociamos entonces en un mismo miembro, tenemos entonces Y cuadrado menos 5Y menos 3Y más Y cuadrado, igual a 0.
y cuadrado más y cuadrado es 2 veces y cuadrado, bien, 5, 6, 7, 8, sería menos 8 y igual a 0. Aquí podemos sacar factor común 2 y también y. Bien. Del primer término estaría multiplicado entonces por i, bien. 2i por i sería 2i cuadrado, menos, bien, 8 dividido en 2 está de 4, bien. Entonces 2i por 4 sería menos 8i. Entonces ahí tenemos de vuelta un producto que me da 0. Entonces, ¿cuándo va a ser 0? Cuando o i sea 0 o i sea igual a 4. ¿Bien? Ya tenemos entonces los puntos de intersección entre las curvas, ¿no? Entonces, si tomamos i igual a 0, reemplazamos en cualquiera de las dos expresiones que tenemos aquí, ¿bien? O en la primera o en la segunda, ¿bien? En este caso reemplazamos en la primera, pero podemos reemplazarla en cualquiera de las dos. Entonces me queda 0 cuadrado menos 5, 0, esto es 0. Entonces el punto es el origen, que es el 0, 0, que justamente está marcado aquí, ¿bien? Ese es un punto de intersección, el 0, 0, ¿bien? El otro punto es cuando i es igual a 4, reemplazamos también en cualquiera de las dos, ¿bien? Volvamos a reemplazar en la primera, me queda entonces 4 al cuadrado menos 5 por 4. 4 al cuadrado sería 16, ¿bien? Menos 5 por 4 sería 20, ¿bien? Y 16 menos 20 sería menos 4. Entonces el otro punto de intersección entre estas dos curvas sería el x igual a menos 4 y el y igual a 4. Entonces sería el x igual a menos 4, pero menos 4, ¿bien? Bueno, acá porque yo me desafío un poquito las curvas, bien, pero bueno, para no estar haciendo de vuelta, yo lo voy a calcular aquí, bien. Eso como no tengo precisión acá en las curvas, por ahí me dio un poquito corrido, bien. Entonces, este es el punto, menos 4, 4, ¿bien? Este es el punto, menos 4 para x y 4 para y. Esos son entonces los dos puntos de intersección entre las curvas, ¿bien? Por eso creo que es más conveniente primero representar los puntos de intersección entre las curvas, que son el 0, 0 y menos 4 cuadros, y luego trazar las curvas, ¿bien? Para saber bien qué cae ahí, ¿bien? En esos dos puntos, ¿bien? En este es más sencillo el origen que es el 0, 0, pero por ahí necesitamos más precisión cuando tracemos las curvas, ¿bien? Aquí esta le puso muy arriba, ¿no? Esta parte de la parábola verde, ¿no? Por eso que no me da justito acá. Entonces primero es más factible hacer esto, la intersección entre las. Ya tenemos entonces la representación gráfica. Ahora vamos a calcular entonces el área. El área, bien, nosotros podemos hacer la integral en la variable x o en la variable y. En este caso, como son funciones que dependen de la variable y, hacemos o resolvemos una integral en la variable y. ¿Bien? Como estamos resolviendo una integral en la variable y, entonces los límites de integración, el superior y el inferior, tienen que estar en base a la variable y. Entonces, y va a ser desde 0, el menor valor, 0 hasta 4. ¿Bien? Ese va a ser el límite de integración, desde 0 a 4. ¿Bien? Y ahora hacemos la diferencia entre la función que es mayor con la función que es menor. Habíamos dicho que cuando son funciones en la variable y, ¿bien? Nosotros entonces la función mayor va a ser la que está a la derecha, ¿bien? Menos la función a la que está a la izquierda, ¿bien? Entonces en este caso va a ser la función que está a la derecha, ¿bien? Que en este caso sería 3i menos i cuadrado, menos la función que está a la izquierda, que va a ser i cuadrado menos 5i, diferenciable, ¿bien? Y eso es lo que tenemos que resolver entonces. ¿Bien? Entonces siempre acuérdense que si son funciones en la variable y, ¿bien? Va a ser la diferencia entonces, ¿cuál va a ser la función mayor? La que está a la derecha. ¿Y cuál va a ser la función menor? La que está a la izquierda. ¿Bien? Y ahora resolvemos la integral, ¿bien? Desde 0 a 4, ¿bien? Entonces, y varía entre el menor valor, que sería i igual a 0,
hasta el mayor valor de y, que sería 4. Bien, entonces acá distribuimos el signo menos, menos y cuadrado, más 5y. Siempre tratamos de reducir la expresión que estamos integrando para que sea más sencillo calcular la primitiva, ¿no? Entonces hacemos 3 más 5 sería 8y, bien, menos 1, menos 2y cuadrado, diferencial. Y ahora sí calculamos la primitiva. Entonces la primitiva va a ser, bien, conservamos la constante que es 8, bien, y la primitiva de y es y cuadrado sobre 2. Conservamos la constante que es menos 2 y la primitiva de y cuadrado va a ser y cubo sobre 3. Bien, evaluamos en 4 y luego en 0. Aquí en este caso se puede simplificar, así que simplificamos. Aquí simplifiquemos entonces. Tenemos aquí, podemos simplificar 2 con 8 y me queda entonces 4 y cuadrado menos 2 tercios y cubo. ¿Bien? Entonces ahora reemplazamos la primitiva en 4. Bien, me quedan entonces 4 por 4 al cuadrado menos 2 tercios, 4 al cubo, menos, reemplazamos en 0, bien. Fíjense que si reemplaza la primitiva en 0, me queda 0. Bien. Aquí no es necesario poner el paréntesis, 0. Entonces el área, bien, calculamos este número, bien. Bueno, el resultado de todo este número me va a dar entonces, sería, ¿dónde está acá? Menos, bien. Esto me queda 64 menos 128 tercios. El área va a ser entonces igual, sumamos estos dos números, 64 tercios, ¿no? Unidades de área, ¿no? Y este sería el resultado. Entonces, eso es lo que hacemos en el primer índice, ¿no? Entonces, recuerden, si tienen que representar, primero hagan la intersección entre las curvas, ¿no? Para que sea más preciso a la hora de trazar las parábolas en este caso, ¿no? Ya sabemos que pasa la verde, por ejemplo, por este punto y este punto, el 0, 0 y el 0, 3, ¿bien? Pero para ser más preciso, que pase por el menos 4, 4, ¿bien? Y ahí trazan las curvas. Ya. Bien, después vamos al siguiente. Este es el inciso B, me dice, determine el resultado de la siguiente integral. ¿Bien? Ahí tenemos una integral. ¿Bien? Si observan esta integral, ¿bien? Fíjense, si reemplazan en el límite superior, que es el 0, no hay problema porque me queda raíz cuadrada de 9, que es 3. Ahora, ¿qué pasa si reemplazan en menos 3? Fíjense que si reemplazan en menos 3 me queda raíz de 9 menos 3 al cuadrado. Entonces me queda raíz de 9 menos 3 al cuadrado es 9. Y me queda la raíz cuadrada de 0, que es 0. Y la división por 0 no está definida. ¿Bien? Entonces, ¿qué decimos? Que en menos 3 la función no es continua. ¿Bien? Entonces tenemos un tipo de integral que sería la impropia. ¿Bien? Tenemos ahí una integral impropia. ¿Bien? Porque la función, ¿bien? La función que va a ser en este caso 1 sobre raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado no es continua en x igual a menos 3. ¿Bien? Entonces tenemos que resolver esta integral impropia. ¿Bien? Entonces acuérdense que hay dos tipos de integrales impropias. En este caso, cuando no es continuo en alguno de los límites de integración, que es lo que está pasando aquí. ¿Bien? Entonces, la integral impropia que va de menos 3 a 0, diferencial de x, raíz de 9 menos x cuadrado, va a ser igual al límite
nombramos aquí una variable, m, por ejemplo. Pueden ponerle cualquier nombre, ¿no? T también, ¿ven? El límite cuando m tiende, ay, perdón, acá está el valor donde no está definida, ¿bien? O no es continua, perdón, la función que tenemos aquí, bien, que en este caso sería menos 3. Cuando m tiende a menos 3, bien, ahora nosotros tenemos que ver por derecha o por izquierda. Bien. Yo lo había dicho para que se den cuenta de eso. Marquen ahí la límite de integración que sería de menos 3 a 0. Bien. Entonces, esta integral está entre menos 3, son para los valores de x que están entre menos 3 y 0. Bien. Entonces, a menos 3 nos estamos acercando aquí por la derecha. Bien. Entonces nos acercamos por la derecha. Entonces siempre acuérdense que si no está definido en el límite inferior, nos acercamos por la derecha. Y si no está definido en el valor superior, se acercamos por la izquierda, ¿bien? O nos acercamos por la izquierda. Entonces, el límite cuando m tiende a menos 3, por la derecha de la integral que va de m a 0, ¿bien? Diferencial de x sobre raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Bien? Entonces, tenemos que determinar aquí la primitiva. ¿Bien? Entonces me queda el límite cuando m tiende a menos 3 por la derecha. ¿Bien? Resolvamos la primitiva por aparte. ¿Bien? Hacemos un cálculo auxiliar. ¿Bien? Sería entonces la integral que va de diferencial de x sobre 9 menos x cuadrado. ¿Bien? Y ahora tenemos que acordarnos, bien, si en este caso no es una integral directa, ¿qué método de integración utilizamos? ¿Bien? En este caso, como es una raíz, bien, de 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado menos x cuadrado, es sustitución trigonométrica. Entonces, esto sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Tenemos que acordarnos entonces que sustitución era cuando teníamos una variable al cuadrado menos, un número al cuadrado, perdón, menos la variable al cuadrado. En este caso decíamos entonces que la variable era igual a el valor que estamos elevando al cuadrado, que sería 3, ¿sí? Por seno de tita. ¿Sí? Esa era entonces la sustitución que usábamos cuando teníamos un número al cuadrado menos la variable al cuadrado. Va a ser la variable x igual al número que elevamos al cuadrado, que es 3, por seno de tita. Ahora, el diferencial de x va a ser igual a 3, y la derivada de seno sería coseno de tita diferencial de tita. Ahora, ¿qué es igual la raíz cuadrada? ¿Bien? Ahí podríamos recordar entonces que era igual a el número 3 por coseno de tita. ¿Bien? Si no recuerdan cómo hacer este cálculo, entonces recuerden que pueden reemplazarlo, ¿no? Entonces tenemos ahí 3 al cuadrado, que sería 9, menos x cuadrado. Entonces esto sería la raíz de 9 menos x, ¿quién es? Es 3 seno de tita al cuadrado. Distribuye la potencia, me queda entonces 9 menos 3 al cuadrado es 9, seno cuadrado de tita. Aquí saco factor común, 9. Entonces 9 queda multiplicado por 1, menos seno cuadrado de tita. Entonces esto es igual, ¿bien? A 9 por, ¿y quién es 1 menos seno cuadrado de tita? Por la relación trigonométrica, seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita igual a 1, ¿bien? Entonces, coseno cuadrado de tita va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de tita. Entonces esto es menos, perdón, acá, coseno cuadrado de tita. Distribuyo la raíz, me queda la raíz de 9, raíz de
coseno cuadrado de tita. Y esto va a ser entonces 3, ¿bien? Y esto se va con esto, y me queda coseno de tita. ¿Bien? Esa era la otra forma de obtenerlo, ¿bien? Si no nos acordaban directamente. Y ahora reemplazamos, ¿bien? Hacemos la sustitución trigonométrica. Diferencial de x es 3 coseno de tita, diferencial de tita, ¿bien? Dividido, ¿quién es la raíz? Es 3 coseno de tita. Se va 3 con 3, coseno con coseno, y me queda la integral de diferencial de tita. Entonces, esto me da tita más la constante. ¿Bien? Ahora tengo que volver a la variable original. ¿Bien? Entonces, ¿cómo obtengo acá la variable original? ¿Bien? O que en este caso sería x. ¿Bien? Partiendo de la sustitución. ¿Bien? La sustitución era esta. La variable igual a 3 seno de tita. ¿Qué hago ahí? Entonces despejo tita. ¿Bien? Entonces tenemos x sobre 3, el 3 pasa dividiendo, igual a seno de tita. ¿Bien? Y el seno, ¿bien? Va a pasar como arco seno de x sobre 3. Y eso es tita. Entonces, esto lo reemplazo acá. Entonces, ¿quién sería tita? Sería arco seno de x sobre 3. Más c. ¿Bien? Y ahí ya tenemos la primitiva. ¿Bien? Ahora reemplazamos, volvemos entonces a el principio. ¿Bien? Entonces, acá ya obtenimos la primitiva, que era en este caso arco seno de x sobre 3 valuado en 0 y luego en m. Y bueno, resolvemos el límite. Para recordar cómo resolvíamos eh, esa primitiva. Entonces tenemos el límite cuando m tiende a menos 3 por la derecha, la primitiva valuada en 0, ¿bien? Me da entonces arco seno, ¿bien? 0 sobre 3 sería el arco seno de 0, ¿bien? Menos, ¿bien? Arco seno, donde está x lo reemplazo por m, entonces m sobre 3. ¿Bien? Entonces acá me va a quedar límite. El límite de la resta es la resta de los límites, entonces aplico esa propiedad. Tenemos acá arco seno de 0 menos límite cuando m tiende a menos 3 por la derecha de arco seno de m sobre 3. ¿No? Y resolvemos los límites. ¿No? Bueno, el arco seno de 0 es de 0, ¿bien? Entonces me queda aquí el límite cuando m tiende a menos 3 por la derecha de 0. ¿Sí? Menos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si m tiende a menos 3? ¿Sí? Entonces me queda aquí menos 3 sobre 3 sería menos 1. ¿Sí? Entonces me queda aquí el límite cuando m tiende a menos 3 por la derecha de arco seno, ¿sí? de menos 1. ¿Sí? Entonces, y el arco seno de menos 1, acá directamente podríamos poner el resultado, es menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2, perdón. Aquí. Porque esto tiende entonces a, como dijimos, a menos 1. ¿Bien? Cuando m tiende a menos 3 por la derecha. ¿Bien? Entonces el arco seno de menos 1, ¿bien? Es menos pi sobre 2. ¿Bien? O menos 90 grados, ¿no? Según lo pongan en radianes o en grados, ¿no? Pero siempre acuérdense que hay que hacerlo en radianes, ¿no? No en grados. ¿Bien? Y entonces el límite de una constante es esa constante. ¿Bien? Menos, ¿bien? Y el límite de la constante es esa constante que es menos pi sobre 2. Por la regla de los signos me da entonces pi sobre 2. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el límite existe
el límite existe y entonces vamos a tener que la integral impropia, entonces la integral impropia que va desde menos 3 a 0, diferencial de x, sobre raíz de 9 menos x cuadrado, es convergente. Si el límite no existía, ¿bien? Entonces significaba que era divergente, ¿bien? La integral impropia. Entonces eso es lo que teníamos que hacer ahí en el segundo punto, ¿bien? Seguimos con los ejercicios que son de aplicaciones de la integral, ¿no? Aquí me dice, calcule la longitud del arco de la curva, ¿bien? Y igual a 2, x elevado a la 3 medios, desde x igual a 0 hasta x igual a 5 tercios, ¿bien? Nosotros la longitud del arco podríamos hacerlo en términos de x o en términos de y, ¿bien? En este caso, como me está dando los límites de integración en la variable x, entonces hacemos una integral en la variable x. Entonces, la longitud de la curva va a ser igual a la integral, ¿bien? Entonces, los límites de integración que son x desde 0, el menor valor que es 0, hasta 5 tercios, ¿bien? De la raíz cuadrada, ¿bien? De la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado diferencial de x, ¿bien? Entonces, veamos quién sería eso, y primas, ¿no? En este caso. Eso hacemos por aparte. Se puede decir que los cálculos auxiliares solo hacemos por aparte. Entonces, y es 2 elevado a la x a la 3 medio. Ahora determinemos y prima. Conservamos la constante que es 2. Aplicamos la derivada de la potencia. Bajamos el exponente que es 3 medios. Multiplicando. E i va a estar elevado ahora a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1, como un denominador 2, me queda 3 menos 2, y sería entonces 1 medio, elevado a la 1 medio. Aquí se puede simplificar 2 con 2, y me queda entonces que y' va a ser igual a 3, ¿bien? Y elevado a la 1 medio. Ahora que me dice que esta primitiva, esta derivada, perdón, la elevo al cuadrado. Entonces, la derivada la elevo al cuadrado. La potencia se distribuye con respecto al producto, entonces me queda 3 al cuadrado por i elevado a la 1 medio elevado al cuadrado. Entonces, i' al cuadrado va a ser igual. 3 al cuadrado es 9 por potencia de potencia, se multiplican los exponentes, entonces aquí se puede simplificar 2 con 2 y me queda i, sería 9i. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Eso por potencia de potencia se multiplican en los exponentes, ¿no? Se simplifica 2 con 2. Entonces, vamos reemplazando acá. Entonces, la longitud de la curva va a ser la integral que va desde 0 a 5 tercios. ¿Bien? La raíz, ¿bien? De 1 más, que me dio i' al cuadrado, 9i. 9i. ¿Bien? Entonces, 9x, ¿no? No sé por qué le cambié la variable. Me quedé con la otra función, por eso que debe ser con la función anterior. Aquí es x, no sé por qué le cambié la variable. Entonces lo mismo, nada más que cambiamos. Ahí acá era x. 9x. Que es entonces una función y depende de x. ¿Bien? Entonces la derivada está en función de la variable x. Bien, tenemos acá diferencial de x. Y ahora calculamos la primitiva. ¿Bien? Eso también lo podemos hacer por aparte. ¿Bien? Tenemos la integral entonces de raíz de 1 más 9 diferencial de x. ¿Bien? Esto lo podemos hacer por una sustitución. Tenemos ahí una función compuesta, elegimos la sustitución
a la función más interior, que sería entonces 1 más 9x. Derivamos, tenemos entonces la derivada de 1, 0, y acá me queda 9 diferencial de x. Al nuevo le relacionamos con el diferencial de u, y ahora hacemos la sustitución. Tenemos entonces la integral raíz de u, diferencial de x es diferencial de u sobre 9. Ahora acomodamos la expresión, sacamos la constante afuera. Bien. Raíz de u lo puedo escribir como u elevado a los medios. Entonces me queda acá un noveno. Me queda entonces un noveno. Bien. Y aquí aplicamos la integral inmediata, que sería de la potencia. Bien. Me queda entonces u elevado a la un medio más 1. Bien. Un medio más 1, que me da factor común 2. Bien. Y acá me queda 1 más 2, sería 3 medios. Bien. Entonces me queda elevado a la 3 medios y dividido también en 3 medios, más la constante. Acomodamos un poco la expresión, me queda entonces un noveno. Bien. Multiplicado, este número que está, esta fracción que está dividiendo, la doy vuelta. Bien. Entonces va a quedar multiplicado por 2 tercios. Bien. 2 tercios. Bien. U, bien, elevado a la 3 medios. Bien. El denominador sería el índice de la raíz y el numerador sería el exponente. Bien. Acomodamos un poco, tenemos 1 por 2, 2. Bien. Y 3 por 9, que sería 27. Raíz cuadrada de u elevado al cubo más. Y por último, volver a la vida original. Entonces esto me queda 2 sobre 27, raíz cuadrada, ¿quién es u? 1 más 9x elevado al cubo más la constante. Y ahí tengo la primitiva. Ahora entonces vuelvo arriba. Bien. Tenemos entonces ahí, volvemos arriba, acá, a la longitud. Bien. Entonces la longitud de la curva va a ser, bien, la primitiva, que me había dado 2 sobre 27 raíz de 1 más 9x al cubo, ¿sí? Reemplazado en 5 tercios y luego en 0. Entonces, la primitiva va a la en 5 tercios, entonces me queda 2 sobre 27 raíz de 1 más 9 por 5 tercios, todo elevado al cubo, menos la primitiva va a la en 0. Entonces me queda 2 por 27, ¿sí? Raíz de 1 más 9 por 0 elevado al cubo. Eso lo decía cuando veíamos la práctica, que tenga mucho cuidado con el 0, porque no siempre significa que se va a desaparecer todo, ¿no? Que me queda igual a 0. Justamente en este caso pueden ver que no pasa eso. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Eh, entonces, bueno, esto lo resolvemos. Bien. Acá me queda 2 sobre 27. Bien. Y bueno, todo esto, bueno, sacamos la tercera de acá. Bien. Me quedaría entonces 3 por 5, sería 15, 15 más 1, 16, 16 al cubo. ¿Sí? Aquí. Menos, bien, 2 sobre 27, 9 por 0, 0, 0 más 1, 1, 1 al cubo, 1, y la raíz de 1, y me quedaría entonces 2 sobre 27. ¿Sí? Entonces acá me queda 2 sobre 27, bien. La raíz cúbica, bien, de 16 al cubo, me quedaría el número final ahí, 64, bien, menos 2 sobre 27. Entonces esto sería igual a 128, bien, sobre 27 menos 2 sobre 27. Bien.
Entonces tiene el mismo denominador, escribo el mismo denominador, hago 128 menos 2, sería 126. Simplificado, entonces sería, sacaríamos la novena parte, sería 14 tercios, ¿no? No, no importa si la dejan aquí, ¿no? Este sería el resultado exacto, ¿bien? No hay problema si no lo simplifica. Entonces eso era el punto del ejercicio 2. Después tenemos, este es el otro punto, ¿no? Me dice, calcula el área de la superficie de revolución engendrada por la curva, ¿bien? Aquí tenemos la curva, raíz cuadrada de 9 menos i cuadrado, con i entre 0 y 3, al girar alrededor del eje y. ¿Bien? Nosotros cuando veíamos área de superficie en revolución, tengan cuidado de no confundir área con volumen, ¿no? Cada una tiene su fórmula, ¿no? El área, ¿bien? Acuérdense que es una integral, ¿bien? Si la queremos escribir en forma general, son integrales ya sea en la variable x o en la variable y. En este caso, ahí podemos fijarnos que una función en la variable y, entonces me conviene integrar en la variable y. ¿Bien? Y recordando un poco, entonces, ¿qué significaba? Va a ser igual, ¿no? La fórmula general, ¿no? La, la superficie entonces va a ser igual, como estamos integrando en la variable y, ¿bien? Va a ser una integral, entonces, que vamos a los límites de integración, ¿bien? Escribimos aquí la forma general, como dije, ¿bien? 2pi, ¿bien? Como me dice que gira alrededor del eje y, ¿bien? Aquí multiplicamos 2pi por x, ¿bien? Eso es lo único que tiene que recordar, ¿bien? Bueno, y el diferencial de la superficie, ¿bien? Entonces, ahora, este diferencial de la superficie depende de si integramos con respecto a y o con respecto a x, ¿bien? Entonces, ahora, como dijimos, integramos, ¿bien? Como la función depende de y el límite de integración es en la variable y, entonces, integral con respecto a y, ¿bien? Planteamos entonces la superficie, una integral en la variable y. Entonces, y está entre 0 y 3, que serían los límites de integración. Y aquí me queda 2pi, bien, aquí perdón, 2pi por x, bien, porque me dice alrededor del eje y, entonces aquí va multiplicado por x. X, bien, por, bien, y ahora el diferencial de s. Bien. El diferencial de s es la misma formulita que utilizamos para la longitud del arco, es decir, la raíz cuadrada, bien, como dijimos con respecto a y, entonces planteamos en términos de la variable y. Entonces me queda 1 más x' al cuadrado. Diferencial de y. ¿Bien? Y ahora resolvemos esta integral. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿bien? Como dijimos, estamos haciendo una integral en la variable y. ¿Bien? Por eso es que planteamos de esa manera. ¿Dónde está acá? A ver. Ya. Entonces planteamos eso. Bueno, entonces ahora, esto como hicimos en el longitud del arco hace rato, me conviene hacer cálculos separados, ¿sí? Entonces lo hacemos acá, cálculo auxiliar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos mi función que es x, que es la raíz de 9 menos i cuadrado. Esta función me conviene expresarlo, entonces como un exponente fraccionario me queda 9 menos i cuadrado elevado a la 1. ¿Sí? Estoy escribiendo lo mismo, ¿sí? Si derivamos, si calculamos x', ¿bien? Esta es una función compuesta, entonces aplico la regla de la cadena. ¿Bien? La derivada del exterior, ¿bien? Que sería u elevado a la 1 medio. También aplicamos la derivada de la potencia, bajamos el 1 medio, y me queda u elevado a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio. ¿Bien? U, ¿quién es? La función interior. ¿Bien? Entonces acá directamente pongamos
Sería entonces 9 menos y cuadrado elevado a la menos un medio. Que el resultado va a ser un medio menos 1. Ahí tenemos la derivada del exterior valorada en el interior por la derivada del interior. La derivada del interior sería menos 2i. Y ahora acomodamos un poco la expresión de la derivada. Bien, entonces acá sería 1 sobre 2. Bien. Como acá es un exponente negativo, me queda 9 menos i cuadrado elevado a la medio. Bien. Por bien, menos 2. Aquí podemos simplificar 2 con el 2 de acá. Me queda entonces x' igual a menos i cuadrado. Y perdón, es lo que dije i cuadrado. Que es lo que me queda en el numerador. Menos i. Y en el denominador esto lo podemos expresar de vuelta como una raíz. Raíz de 9 menos i cuadrado. ¿Sí? Porque es 9 menos i cuadrado elevado a lo medio y lo expresamos de vuelta como raíz. Ahí ya tenemos entonces x'. Ahora determinamos x' al cuadrado. X' al cuadrado. Entonces me queda todo esto al cuadrado. Sabemos entonces que la potencia se distribuye con respecto al cociente. Entonces decimos menos al cuadrado sobre la raíz de 9 menos i cuadrado al cuadrado. Entonces x' al cuadrado va a ser igual. Menos 1 al cuadrado es 1 y me queda i cuadrado en el numerador. Y en el denominador la raíz se va con la potencia y me queda 9 menos i cuadrado. ¿Bien? Ese sería entonces x' al cuadrado. ¿Bien? Entonces sería lo que tendríamos ahí. El 1 también lo podríamos hacer afuera, bien, para poner directamente ahí el resultado, hacemos 1 más x' al cuadrado. Entonces, 1 más lo que calculamos anteriormente. Sería i cuadrado sobre 9 menos i cuadrado. Sumamos estas dos fracciones. El denominador común es el producto, en este caso, esto como si tuviéramos i dividido en 1, sería 9 menos i cuadrado. Hacemos aquí el producto cruzado, sería entonces 9 menos i cuadrado más i cuadrado. Se va esto con esto y me queda entonces 9 sobre 9 menos i cuadrado. Esa sería la expresión entonces. Ahí. Ahora vamos arriba. Volvemos arriba, me queda entonces la superficie, va a ser la integral de 0 a 3, 2 pi. Bien. A x lo reemplazamos por su valor, que en este caso sería la raíz. Por eso, siempre depende de con respecto a quién integramos, me conviene dejarlo como x o me conviene reemplazarlo, ¿bien? Por la función. ¿Bien? En este caso, como es una integral en la variable y, me conviene reemplazarlo. ¿Bien? Entonces, en vez de escribir x, escribo raíz cuadrada de 9 menos i cuadrado. ¿Bien? Entonces, reemplazo aquí. En vez de escribir x, reemplazo la raíz. ¿Bien? Eso siempre depende con respecto a quién están integrando, conviene o no reemplazarlo. ¿Bien? En este caso, como integramos con la variable y, sí lo reemplazamos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos eso. Bien, entonces ahí reemplazamos, en vez de escribir x, escribimos la función que es raíz cuadrada de 9 menos x menos i cuadrado. Por, y ahora reemplazamos esto. ¿Bien? Es la raíz, ¿bien? Acá, es la raíz. ¿Quién es 1 más x' al cuadrado? Es esto. ¿Sí? Es 9 sobre 9 menos i cuadrado. Diferencial de y. ¿Sí? Como dijimos esto, lo hicimos acá aparte. Ahí, por eso lo reemplazamos directamente. Siempre yo hago eso para no estar escribiendo tantas veces integral, 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 integral. Entonces, pongo directamente el resultado, ¿no? De lo que está abajo de la raíz cuadrada. Y lo reemplazo acá. ¿Qué podríamos hacer ahí? Distribuimos la raíz, sacamos las constantes afuera. Bien, también podremos hacer eso.
Sacamos entonces la constante afuera, que sería 2pi, la integral de 0 a 3, ¿sí? Raíz de 9 menos i cuadrado. Distribuimos la raíz, sería raíz de 9 sobre raíz de 9 menos i cuadrado, diferencial de i. Como es producto, puedo simplificar raíz con raíz, y me queda entonces esto, 2pi, la integral de 0 a 3, la raíz de 9 es 3, diferencial de i. Este 3 también lo puedo sacar como constante afuera. Me queda entonces 2 por 3 sería 6pi, la integral de 0 a 3, diferencial de i. Esta es una integral inmediata, entonces la primitiva me quedaría igual. ¿Sí? La primitiva entonces me quedaría igual, bien, a 6pi, ahí, y evaluada en 3 y luego en 0. ¿Sí? Entonces me queda acá 6pi, ¿bien? 3 menos 0, ¿bien? Que es 3. Entonces me queda 6pi por 3, ¿bien? Y 3 por 6 sería entonces 18pi. ¿Bien? Y ese sería entonces el área en revolución. ¿Bien? Me quedaría entonces igual a ese número, ¿no? Que sería entonces 18pi. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, en el área de la superficie en revolución, ¿bien? Esta es la fórmula general, ustedes tienen que ver si integran con respecto a x o con respecto a y. Y eso depende mucho de la función y de los límites que le dan justamente acá. Entonces, aquí, como está diciendo que y varía entre 0 y 3 y también es una función donde x depende de y, es decir, una función en la variable y, hacemos la integral con respecto a y. ¿Bien? Y como me dice que gira alrededor del eje Y, ¿bien? Entonces aquí hago 2pi por X. ¿Bien? Si me dijera aquí que gira alrededor del eje X, aquí hay que poner 2pi por Y. ¿Bien? Y la integral ya sea con respecto a la variable X o con respecto a la variable Y. Y este diferencial de S, ¿bien? Es justamente, ¿bien? El diferencial que utilizamos en la longitud del arco. ¿Bien? En este caso, en la variable, como dijimos, Y. ¿Bien? Porque estamos haciendo la integral en la variable Y. Entonces, tenemos eso. Después, este es el otro punto. Ya entramos a lo que es el último práctico. ¿Bien? Más que nada, fíjense que entró más puntos del cuarto práctico, que es aplicación, ¿no? Son 3 incisos. Entonces me dice, demuestre que la siguiente sucesión es convergente aplicando el teorema fundamental de sucesiones monótonas. ¿No? Entonces, como habíamos visto, en las sucesiones tenemos que ver qué me decía este teorema fundamental, que si la sucesión era monótona y era acotada, entonces era convergente. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Sucesión, entonces es la sucesión, ¿bien? Cuyo término general es igual a 2n sobre 2n menos 1. Para hacer el estudio de la monotonía, yo le había dicho de que por ahí lo más conveniente es escribir por lo menos los primeros 4 o los primeros 5 términos, ¿bien? Para ver si tiene tendencia a ser creciente o decreciente esta sucesión, ¿no? Así demostramos una desigualdad desde el principio, ¿no? Y no estamos especulando de si es mayor o si es menor, ¿no? El a sub n con el a sub n más 1, ¿no? Un número con el que sigue en este caso. Entonces veamos, ¿bien? Calculemos ahí los primeros términos, ¿bien? Eso lo podemos ir haciendo por aparte, acá. Bien, entonces el n cuando es igual a 1, bien, me va a quedar entonces que el a sub 1 va a ser igual a 2 a la 1 sobre 2 a la 1 menos 1. Entonces esto me queda 2, bien, 2 a la 1 sería 2 menos 1, 1. ¿Bien? Me queda igual a 2. ¿Bien? Ese sería entonces el primero. Ahora, cuando el n es igual a 2, sería el a sub 2, ¿bien? Me queda 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado es 4, ¿bien? 4 menos 1 es 3.
sería 4 tercios. Bien. Ahora la sub 3, bien, donde está n lo reemplazo por 3, me queda entonces 2 al cubo sobre 2 al cubo menos 1. 2 al cubo es 8, bien, y 8 menos 1, 7. 8 séptimos. Bien. Y el n igual a 4 sería entonces el a sub 4, que es el 2 a la cuarta sobre 2 a la cuarta menos 1. Entonces, 2 a la cuarta es 16, 16 menos 1, 15. ¿Bien? Bueno, ya tenemos esos primeros términos. ¿Bien? Entonces, acá tenemos el 2, ¿bien? El 4 tercios, ¿bien? Más o menos lo calculamos qué número da, ¿bien? Aproximadamente. Yo lo voy a poner ahí al costado, cosa que me quede ahí. Tenemos entonces el 4 tercios, ¿bien? Sería aproximadamente 1,33. El 8 séptimos sería 1,14. El 16 sobre 15 sería 1, perdón, 0,06. ¿Bien? Tendríamos entonces eso. Entonces tenemos 2, este es aproximadamente como dijimos 1,33, este es 1,14, 1,06, ¿bien? Entonces podemos ver que la relación entre los distintos términos de esta sucesión, ¿bien? Es que en este caso va a ir, en este caso, esta sería la relación, ¿no? 2 sería mayor, el a sub 1 sería mayor, como dijimos acá. El a sub 1 va a ser mayor a la sub 2, el a sub 2 mayor a la sub 3, el a sub 3 mayor a la sub 4, ¿bien? Entonces tiene tendencia, ¿bien? A ser decreciente, ¿bien? Tiene entonces tendencia a ser decreciente. ¿Bien? Entonces vayamos, ¿bien? Entonces lo primero es fijarnos que sea monótono. Monótono. Que sea monótono significa que sea o creciente o decreciente. Como vimos acá con los primeros 4 términos de la sucesión, podemos ver que tiene tendencia a ser decreciente, pero eso hay que demostrarlo, ¿bien? Que sea decreciente significa entonces que, ¿bien? Acá seguimos, aquí está la sub n, es mayor a la sub n más 1, ¿bien? Entonces esa es la relación, ¿bien? Entre un término y el que le sigue, ¿bien? Entonces el a sub n tiene que ser mayor al a sub n más 1, porque en este caso es una sucesión decreciente, ¿bien? Entonces, hay que demostrar esto, ¿bien? Que esto se cumple para todo n, ¿bien? No podemos generalizar con los primeros 4 términos, ¿no? Que siempre va a suceder eso. Eso hay que comprobarlo que se cumple para todo n. Por eso hay que mostrar esta desigualdad, ¿bien? Entonces, el a sub n, ¿bien? Como dijimos, el término enésimo, que es 2 a la n sobre 2 a la n menos 1, mayor. Y ahora el a sub n más 1, donde está n pongo n más 1. Donde está n lo reemplazo por n más 1. Y ahora veamos la desigualdad. ¿Bien? Como dijimos desigualdades, bien, podemos hacer ahí el producto cruzado, entonces hacemos este por este, 2 a la n, multiplicado por 2n más 1, menos 1, sigue siendo mayor al otro producto, a 2 a la n menos 1, multiplicado por 2 a la n más 1. Aquí aplicamos propiedades, bien, entonces tenemos 2 a la n, ¿bien? No distribuimos nada todavía, bien, es mayor, bien, a 2 a la n menos 1, bien, y está aplicando las propiedades, producto de potencia de igual base, se suma el exponente, lo puedo escribir de esta manera, ¿bien? Como 2 la n por 2, entonces n más 1, me queda 2 elevado a la n más 1. ¿Bien? Esto lo paso, bien,
al otro miembro me conviene pasar este, ¿bien? Me queda entonces 2 a la n más 1 menos 1 mayor a 2 a la n menos 1 por 2 a la n por 2 dividido, ¿bien? Esto que está multiplicando pasa dividiendo, 2 a la n. Y ahí se simplifica entonces 2 a la n con 2 a la n. ¿Bien? Entonces acá me queda 2 a la n más 1 menos 1 mayor, ¿bien? Y me queda el 2 multiplicado por este paréntesis, ¿bien? Aplicamos la distributiva y me queda entonces 2 a la n por 2 menos 1 por 2, 2. A ver, entonces esto va a ser 2 a la n más 1 menos 1 mayor. Por la propiedad del producto de potencia igual a base, escribo la misma base, sumo el exponente y me queda n más 1 menos 2. Entonces aquí paso al otro término, al otro miembro de la desigualdad, me va a quedar entonces menos 1 mayor a 2 n más 1 menos 2 y esto pasa restando. Entonces aquí tenemos la suma de una expresión más la opuesta, se puede simplificar. ¿Sí? Y entonces me queda menos 1 es mayor, ¿sí? Me queda entonces que menos 1 es mayor a menos 2. Y eso es cierto. ¿Bien? Menos 1 es mayor a menos 2. ¿Bien? Entonces esto es verdadero para todo n. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la sucesión, ¿sí? Yo lo voy a poner a su n, la sucesión es monótona decreciente. ¿Sí? Entonces, la sucesión es monótona decreciente. Ahora vamos con lo que sería lo segundo que tiene que cumplirse. ¿Sí? Lo segundo, ¿sí? A ver, acá. En segundo lugar, lo que tiene que cumplirse es que sea acotada. ¿Sí? Ahora, si observamos de vuelta estos primeros términos que tenemos aquí, ¿bien? Podemos ver que, en este caso, ¿bien? Está acotada superiormente y inferiormente. Para que sea acotada tiene que tener una cota superior, ¿bien? Tiene que tener una cota superior y una cota inferior. Como dijimos, es una sucesión que va decreciendo, ¿bien? Entonces, este va a ser el mayor valor que toma, ¿bien? Entonces, este valor lo podríamos tomar como cota superior. También podríamos tomar el 3, ¿bien? El 2,5, ¿bien? Bueno, expresado con fracción sería el 3 medios, ¿no? El 5 medios, perdón, 2,5. ¿Bien? Podríamos tomar como cota superior al 2, ¿bien? Y aquí podemos ver que a medida que va decreciendo, estos números se van acercando cada vez más al 1. ¿Bien? Entonces una cota inferior sería el 1. ¿Bien? De todas maneras, ¿bien? Para, para ver el valor en específico que pueden tomar ahí, toman el límite. ¿Bien? Límite cuando n tiende a infinito de el término enésimo de la sucesión, que sería 2n sobre 2n menos 1. Entonces, cuando n tiende a infinito, bien, siempre le había dicho que si necesitan resolver el límite, lo hacen como cálculo auxiliar acá, ¿no? ¿Bien? Entonces, en la variable real, ¿bien? Lo expresamos ahí como el límite de una función real. Entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x sobre 2 a la x menos 1. Si x tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito. Aplicamos entonces el L'Hopital. Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador, 2x, 2x por el logaritmo natural de 2. La derivada del denominador, bien, la derivada de menos 1 es 0, me queda entonces la misma, 2x logaritmo natural de 2. Entonces esto se va con esto se va con esto, me queda el límite de 1.
Y el límite de la constante es esa constante. ¿Bien? Y entonces ahí pueden ver que esta sería la cota justamente inferior. ¿Bien? A medida que n va entonces aumentando, va creciendo, entonces la sucesión tiende a 1. ¿Bien? Ahí tenemos la cota entonces inferior. ¿Bien? Entonces ya concluyendo, entonces decimos cómo la sucesión es monótona, decreciente y acotada. Tenemos que la sucesión es convergente. Bueno, por el teorema fundamental, ¿no? Por el teorema fundamental. Podemos ver entonces que es una sucesión convergente por el teorema fundamental de sucesiones monótonas. ¿Bien? El monótono completo. Fundamental de sucesiones monótonas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. ¿Sí? Aquí sí o sí, bien, hay que hacer o hay que comprobar estas dos condiciones, porque me dice en este caso que aplique el teorema fundamental. ¿Bien? Aplicar entonces el teorema fundamental es ver que la sucesión que tenemos ahí sea monótona, ya sea creciente o decreciente, y acotada. Si es monótona y acotada, entonces la sucesión es convergente. ¿Bien? Y eso es lo que dice el teorema fundamental. Entonces, si me dice que lo aplique, hay que aplicarlo. ¿Bien? Bien, tenemos entonces ahora el inciso B. Me dice, determine el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias. ¿Bien? Tenemos esta serie de potencias. Ahí. Entonces, habíamos dicho que para resolver series de potencia utilizábamos una adaptación del criterio de la razón. ¿Bien? Utilizamos entonces el criterio, es el único criterio que vamos a utilizar para las series de potencia. ¿No? Entonces tenemos ahí una serie de potencias. ¿No? Teníamos ahí la variable x elevado a la n, ¿no? O x más una a elevado a la n, o en este caso el x más 2 elevado a la n. Eso es que en este caso sea una serie de potencias. ¿No? Entonces aplicamos el criterio de la razón. ¿No? Entonces, como dijimos, es un criterio de la razón adaptado. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito del módulo de la sub n más 1 sobre el a sub n. Y ahí lo adaptamos. ¿Sí? Sería entonces el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Aquí tenemos que la sub n va a ser ¿bien? Todo esto. Menos 1 a la n por n x más 2 a la n dividido en n cuadrado más 1. Y luego tenemos el a sub n más 1. Sería menos 1 elevado a la n más 1. ¿Dónde está n? Escribimos n más 1. Por n más 1 por x más 2 elevado a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. Ese va a ser entonces el término a n más 1 de esta serie. ¿Bien? Entonces ahora planteamos eso. Acá el módulo. Acá la expresión grande. En el numerador entonces el a sub n más 1. Sería entonces menos 1 elevado a la n más 1, n más 1 por x más 2 elevado a la n más 1. Dividido en n más 1
al cuadrado más 1. Y en el denominador el a sub n, ¿no? Que es menos 1 a la n por n x más 2 a la n dividido en n cuadrado más 1. Y ahí cerramos el módulo. Ahí tenemos entonces que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del módulo, ¿sí? Módulo, ¿bien? Entonces, el módulo es para asegurarnos que estamos tomando el límite, ¿bien? De términos positivos, ¿bien? Porque acuérdense que el criterio de la razón se aplica cuando son series de términos positivos, ¿sí? Por eso que le adaptamos este criterio de la razón poniendo el módulo de la sub n más 1 sobre la sub n, ¿sí? De esa manera estamos aplicando el criterio para serie de términos positivos. Lo adaptamos en este caso, ¿no? Bueno, acá, como veníamos haciendo cuando teníamos cocientes de dos expresiones fraccionarias, en el numerador lo escribimos como una sola fracción, en el numerador hacemos el producto de los extremos, ¿sí? Entonces sería el producto de menos 1, ¿sí? Menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 por x más 2 elevado a la n más 1 por el otro extremo que sería n cuadrado más 1 dividido, ¿sí? Y ahora en el denominador hacemos el producto de las expresiones que tenemos al medio, ¿sí? Entonces planteamos ahí el producto, sería entonces menos 1 elevado a la n por x más 2 a la n por n más 1 al cuadrado más 1. Esto lo ponemos entre paréntesis porque estamos multiplicando por este factor. Y bueno, cerramos el módulo. Entonces esto va a ser el límite. ¿Bien? Esto va a ser entonces el límite cuando n tiende a infinito, ¿bien? Módulo. Y ahora veamos que podemos simplificar, ¿bien? Y nos acordamos de las propiedades de la potencia, ¿bien? En este caso, estas expresiones cuadráticas no conviene todavía distribuirlas, ¿no? Entonces, el menos 1 a la n más 1 lo puedo escribir como menos 1 a la n por menos 1, ¿bien? Producto de potencia de igual base se escribe la misma base y se suman los exponentes, ¿bien? Tenemos ahí n más 1 por, ¿bien? Y aquí aplicamos la misma propiedad, ¿bien? Entonces, en vez de escribir x más 2 elevado a la n más 1, escribo x más 2 elevado a la n por x más 2, ¿sí? Y multiplicado por último n cuadrado más 1, ¿sí? Ahora nos fijamos en el denominador, ¿sí? Bueno, menos 1 a la n lo dejamos tal como está, n, después tenemos x más 2 a la n, ¿sí? Y no distribuimos nada aquí todavía. Y ahora vemos que podemos simplificar, ¿sí? Aquí entonces podemos simplificar el x más 2 a la n, x más 2 a la n, ¿bien? El menos 1 a la n con el menos 1 a la n, ¿bien? Y nada más, ¿bien? Ahora asociamos los términos que contienen a, a n y lo que están con x por aparte, ¿bien? Lo asociamos ahí convenientemente, ¿bien? Entonces, ahora acá, esto va a ser igual, ¿bien? Al límite cuando n tiende a infinito, módulo, ¿bien? Entonces, separamos ahí por una parte el menos 1 multiplicado. Ahora la expresión que contiene x, que es x más 2. ¿Sí? Y luego juntamos todo lo que están involucrados en n, ¿no? Bien, aquí tenemos el n más 1. ¿Qué más tenemos en el numerador? El n más 2, n cuadrado, perdón,
más 1. Y en el denominador me queda el n multiplicado por n más 1 al cuadrado más 1. Ahí entonces lo asociamos ahí convenientemente, ¿no? Eso no hay problema lo podemos hacer porque es, en este caso, conmutativo el producto. Y ahora aplicamos la propiedad del límite. El límite del producto es perdón, eh, el módulo del producto es el producto de los módulos, ¿no? Entonces quedemos ahí. El módulo de menos 1, el módulo de x más 2, el módulo de n más 1, ¿bien? Por n cuadrado más 1 sobre n por n más 1 al cuadrado más 1. Eso por la propiedad del módulo, entonces. El módulo de producto es el producto de los módulos, ¿no? Bueno, el módulo de menos 1 es 1, ¿bien? Así que me queda la constante 1, que es el elemento neutro del producto, así que no es necesario escribirlo, ¿no? Después tenemos el módulo de x más 2. Como podemos ver, este límite depende de n, entonces esto lo podemos sacar como una constante afuera del límite, ¿no? Entonces lo sacamos afuera, ¿no? Acá esto lo voy a borrar. Podemos sacarlo entonces como una constante afuera, ¿no? Del límite, porque el límite está en base de n, ¿no? Entonces, y acá como dijimos, esto es igual a 1, ¿no? Y me queda entonces esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la expresión que estamos calculando de la variable n módulo? Sabemos que todo esto que está acá va a ser mayor a 0, ¿bien? Porque n es un número natural, ¿bien? Va de 1, 2, 3, entonces esto siempre va a ser positivo. Entonces no podemos deshacer de la barra de módulo. Entonces ya no es necesario escribir la barra de módulo porque yo ya sé que la expresión es positiva siempre, ¿sí? Entonces me queda la misma expresión. Cuando yo sé que lo que estoy tomando el módulo es positiva, escribo la misma expresión, ¿sí? Y ya no escribo la barra de módulo, ¿sí? Dividido en n por n más 1 al cuadrado más 1. Ahí tenemos entonces. Bueno, esto va a ser igual a x más 2, ¿bien? Módulo por, y ahora tengo que resolver este límite, ¿no? Esto conviene hacerlo por aparte, si necesito calcularlo, ¿no? Hago un cálculo auxiliar aparte. De vuelta lo hago en términos de una función real, ¿bien? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito, la función real, que sería en este caso x más 1 por x cuadrado más 1 sobre x por x más 1 al cuadrado más 1. Me conviene desarrollar el polinomio, ahí sí distribuyo, ¿bien? Entonces, aplico acá la distributiva, me queda x por x cuadrado sería x cubo, ¿bien? X por 1 sería más x, distribuyo el otro sería más x cuadrado, ¿bien? Más 1. Eso sería lo que me queda en el numerador. Ahora en el denominador, ¿bien? Me queda x multiplicado dentro del paréntesis, x el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, más 1. Me queda entonces x multiplicado por x cuadrado más 2x, 1 más 1, 2. Y ahí distribuyo. Me queda entonces x cubo más 2x cuadrado más 2x, ¿sí? Esto lo hice por aparte para no estar escribiendo a cada rato, ¿sí? Me queda entonces esto, ¿sí? Si x tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito. Entonces aplico el L'Hopital. Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito. Derivada del numerador sería 3x cuadrado más 1 más 2x.
derivada del denominador. 3x cuadrado más 4 x más 2. Me sigue dando infinito sobre infinito, así que vuelvo a aplicar la óptica. Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador sería entonces 6x más 2, derivada del denominador sería entonces 6x, bien, más 4. ¿Bien? Me sigue quedando infinito sobre infinito, entonces vuelvo a aplicar la óptica. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito, bien, derivada del numerador 6, derivada del denominador 6, me queda el límite de 1 y el límite de 1, 1. ¿Bien? Me queda entonces acá multiplicado por 1. ¿Bien? ¿Qué me queda en definitiva? El módulo de x más 2. ¿Bien? Y ahora nos tenemos que acordar qué es lo que decía el criterio de la razón. ¿Bien? A mí me interesa, como me dice que busquemos el intervalo de convergencia, necesito saber cuándo es convergente. ¿Bien? Entonces, ¿qué me decía el criterio de la razón? Nosotros encontrábamos ahí el límite cuando n tiene infinito del a sub n más 1 sobre el a sub n, en este caso adaptado, y me daba igual a un valor p. Me decía que si ese valor p era menor a 1, era convergente. Entonces, esto planteo acá. Yo necesito que el valor que yo obtengo del límite me dé menor a 1 para que sea convergente. Entonces planteo eso. Esto necesito que sea menor a 1 para que sea convergente. ¿Bien? Entonces ya tengo ahí esto. ¿Bien? Cuando tengo el módulo menor a un valor, ahí tengo lo que sería el radio de convergencia. El radio de convergencia, al que le llamamos R, sería entonces 1. Ese es el radio de convergencia. Ahora, resolvemos esta desigualdad. ¿Bien? El módulo de x más 2 menor a 1. ¿Bien? Para eso no tenemos que acordar las propiedades de módulo. ¿Bien? Para borrar acá, nos tenemos que acordar ahí de las propiedades de módulo. ¿Bien? Entonces, tenemos el módulo de x más 2 menor a 1. ¿Bien? La propiedad me dice que si yo tengo un módulo menor a un valor, ¿bien? Eso va a ser igual a tener menos 1 menor a x más 2 menor a 1. Es decir, la expresión que estamos tomando en módulo va a estar entre el valor negativo y positivo, en este caso 1. ¿No? Y ahora resolvemos esta desigualdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo necesito saber x entre qué valor está. ¿No? Necesito despejar x de la desigualdad. Entonces, ¿qué hago? Resto menos 2 en todos los miembros de la desigualdad. Resto 2. Resto 2. Entonces acá, más 2 menos 2, 0. Me queda x. ¿Bien? En el lado de izquierda me quedaría entonces menos 1 menos 2 menos 3. ¿Bien? Y en el lado derecho me queda 1 menos 2 menos 1. ¿Bien? Entonces yo sé que la serie de potencias va a ser convergente. Seguro va a ser convergente para los x que están entonces entre menos 3 y menos 1. ¿Bien? Ahora yo necesito saber qué pasa en los extremos. ¿Bien? Es decir, si voy a tomar el menos 3, si no lo voy a tomar, o si voy a tomar el menos 1, o si no lo voy a tomar. Y eso voy a tener que ver, entonces, es decir, vamos a ver si es abierto efectivamente o puede ser cerrado. ¿Bien? Si tomamos abierto significa que es divergente cuando hacemos x igual a menos 3. Y si lo tomamos abierto significa que es divergente cuando x igual a menos 3. Entonces tenemos que ver qué pasa en los extremos. Entonces hacemos un estudio de los extremos. ¿No? Entonces decimos, ¿qué pasa para x igual a menos 3? ¿No? Entonces tenemos que ver qué pasa con x igual a menos 3. Ese x menos 3 lo reemplazamos arriba, ¿bien? En la serie de potencia que teníamos al comienzo. ¿Bien?
Ahí yo lo voy a arrastrar. Ahí le voy a poner más o menos ahí. Ahí está. ¿No? Ahí se ve más o menos. Acá está. Bien. Entonces, este x menos 3 lo tengo que reemplazar aquí. ¿No? Entonces, lo reemplacemos. Me queda la serie, perdón, que va desde 0 a infinito de menos 1 elevado a n, bien, n por, en vez de escribir x, escribo menos 3 más 2 a la n, dividido, bien, en n cuadrado más 1. Veamos cuál sería la serie entonces que me queda acá. Bien, entonces esto es la serie que va desde 0 a infinito, bien, de menos 1 elevado a la n por n, menos 3 más 2 es menos 1 elevado a la n, ¿bien? Dividido en n cuadrado más 1. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Bien, ahora voy a borrar las flechitas que van a raras. Entonces veamos qué pasa ahí en qué podemos hacer aquí, ¿no? Podemos asociar estos dos términos, el menos 1 a la n con menos 1 a la n, porque son producto de potencias de igual base, ¿no? Entonces, utilizo o hago alusiones apropiadas, ¿no? Tenemos entonces, esto va a ser la sumatoria desde 0 a infinito, ¿bien? Aplico esa propiedad, entonces escribo la misma base y sumo los exponentes. Entonces hago n más n, n más n, ¿bien? Estoy aplicando ahí producto de potencia de igual base. Escribo la misma base, que es menos 1, y sumo n más n por n sobre n cuadrado más 1. N más n es 2n. ¿Bien? Entonces, esto me va a quedar igual a la serie que va de 0 a infinito, ¿bien? De menos 1 elevado a la 2n, ¿bien? Por n sobre n cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces, esto será igual a la serie que va de 0 a infinito, ¿bien? Como yo tengo aquí un producto de 2 por n, esto lo puedo escribir como potencia de potencia, ¿bien? Por n sobre n cuadrado más 1. Porque potencia de potencia se multiplica 2 por n, ¿bien? Entonces, ese es por la propiedad de potencia de potencia. ¿Bien? Menos 1 al cuadrado es 1, ¿bien? Entonces yo tengo aquí que esto es la serie que va de 0 a infinito, 1 a la n por n sobre n cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces, esto va a ser igual, ¿bien? Seguimos acá, a la serie que va desde 0, ¿bien? A infinito, menos 1, perdón, 1 a la n es 1, ¿bien? Entonces, en definitiva, me queda esto, ¿bien? Me queda entonces la serie que va desde 0 a infinito de n sobre n cuadrado más 1, ¿bien? Y esa es la serie que yo tengo que estudiar, ¿bien? Esta es una serie, ¿bien? Como pueden ver, es una serie de términos positivos, ¿bien? Esta serie tengo que ver si es convergente o divergente, utilizando algún criterio de convergencia para series de términos positivos, ¿bien? Aquí, ¿bien? Podríamos utilizar comparación del límite, ¿bien? Siempre le había dicho yo que cuando utilicen un criterio, lo citan, ¿no? Comparación del límite. Entonces, el criterio de comparación del límite, ¿no? Me olvidé de escribir criterio. Bueno, pongámoslo así. Criterio de comparación del límite. Entonces, veamos qué es lo que decía el criterio de comparación del límite. Lo primero que tengo que establecer es una serie con la cual comparar, ¿bien? Yo tengo entonces mi serie, que era la serie que va desde 0 al infinito, de n sobre n cuadrado más 1. ¿Bien? Habíamos dicho que para ver con cuál serie comparamos, la serie original que queremos saber si es convergente o divergente, ¿bien? Agarremos el término enésimo, n sobre n cuadrado más 1. De ese término enésimo, ¿bien? Agarremos la expresión donde está involucrada n. En el numerador estaría n y en el denominador estaría n cuadrado. Si tenemos más de potencia de n, qué sé yo, n cuadrado, n el cubo, siempre elegimos la
n elevado a la mayor potencia, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Simplificamos n con el cuadrado y me queda 1 sobre n. ¿Bien? Y ahí ya tenemos el término enésimo de la serie con la cual vamos a comparar. ¿Bien? Entonces sería la serie que va desde 1 a infinito de 1 sobre n. ¿Y esta quién es? Es la serie armónica. La serie armónica que sabemos que es divergente. Ya tenemos entonces la serie con la cual comparamos. ¿Bien? Ahora veamos entonces qué es lo que me decía el criterio de comparación del límite. Tenemos que plantear un límite, ¿bien? El límite cuando n tiende a infinito, ¿bien? De un cociente, ¿bien? De un cociente. En el numerador ponemos el término enésimo de la serie que queremos saber si es convergente o divergente, es decir, esto. Ponemos entonces n sobre n cuadrado más 1. Y en el denominador, el término enésimo de la serie con la cual estamos comparando, que sería 1 sobre n. Y resolvemos el límite. Límite cuando n tiende a infinito. Aquí de vuelta hacemos, lo escribimos como un solo cociente, entonces en el numerador va el producto de los extremos, ¿no? Entonces n por n. Y en el denominador va el producto de los medios, entonces me queda n cuadrado más 1. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, n por n cuadrado sobre n cuadrado más 1. ¿Bien? Esto, si hace falta, lo resolvemos aparte, cálculo auxiliar. ¿Bien? Hacemos una función en la variable real. ¿Bien? Me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre x cuadrado más 2, más 1, perdón. Infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital, me queda entonces límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador de 2x, derivada del denominador 2x. ¿Bien? Entonces esto es 1, se puede simplificar, me queda el límite de 1, 1. Entonces este límite es igual a 1. ¿Bien? 1 es mayor a 0, ¿bien? Que es lo que me dice entonces el criterio de comparación del límite, que ambas series divergen en este caso. ¿Bien? Entonces, ambas series son divergentes. Y como me dio entonces cuando reemplazamos x igual a menos 3 en la serie de potencia, ¿bien? Que tenemos acá, me dio esta serie y con el criterio de comparación del límite vimos que es divergente. Entonces el menos 3 lo tomamos abierto, ¿bien? Porque es divergente. ¿Bien? Ahora tenemos que ver qué pasa con el otro extremo. ¿Bien? Hacer el estudio para ver si es convergente o divergente ahora en el otro extremo. ¿Bien? Entonces eso hacemos ahora. ¿Bien? Hacemos entonces ahora para x igual a menos 1. ¿Bien? De vuelta entonces la reemplazamos en la serie de potencia que teníamos al comienzo. La volvemos a tomar. Lo sacamos ahí hasta abajo. ¿Bien? Bueno, aparte que se vea. Ahí está. Bien, entonces el x igual a menos 1 lo reemplazamos en la serie de potencia. Bien, entonces esto es la serie que va desde 0 a infinito, menos 1 elevado a la n. N, en vez de escribir x, escribo menos 1 más 2 elevado a la n. Sobre n cuadrado más 1. ¿Sí? Veamos qué es lo que me queda antes. Tenemos la serie que va desde 0 a infinito de menos 1 a la n. ¿Sí? De n menos 1 más 2 sería 1 a la n. Sobre, ¿sí? N cuadrado más 1. 1 a la n es 1. Bien. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda la serie que va desde 0 a infinito de menos 1 elevado a la n a la 1, como dijimos, es 1. Me queda entonces n sobre n cuadrado más 1. Y esta serie que tenemos aquí, que es el resultado de hacer, a ver, acá, bien, que el resultado va a ser en este caso reemplazar el x igual a menos 1 en la serie de potencia que teníamos al comienzo. ¿Bien? O sea, aquí
me dio entonces esta serie alternada. ¿Bien? Para las series alternadas, ¿bien? Porque está la presencia de este factor que es el -1 a la n, entonces me hace que sea una serie alternada. Tenemos únicamente el criterio de las series alternadas. Entonces apliquemos el criterio de las series alternadas. Criterio de las series alternadas. Apliquemos el criterio entonces de las series alternadas. Como dijimos, entonces tenemos aquí la serie alternada, ¿no? La serie alternada que me había dado, que era la serie que va de 0 a infinito menos 1 a la n por n sobre n cuadrado más. Tenemos esta serie alternada, ¿no? Entonces, de esa serie alternada, para aplicar el criterio de la serie alternada, yo tengo que escribir el término b sub n, ¿no? ¿Qué sería el factor que está multiplicando el -1 elevado a la n o n a la, -1 elevado a la n más 1, ¿bien? Pero bueno, ese factor que hace que sea alternada justamente, que vaya cambiando de signo, ¿no? Negativo, positivo, negativo, positivo. Que sería el n sobre n cuadrado más 1. Ahora, nosotros tenemos que ver el criterio de la serie alternada, que se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que el límite, cuando n tiende a infinito del b sub n, me tiene que dar 0. Entonces veamos si se verifica eso. Límite cuando n tiende a infinito del b sub n, que sería n sobre n cuadrado más 1. ¿Sí? Esto si hace falta, lo resolvamos por aparte, ¿sí? En función de una variable real, como dijimos. ¿Sí? Va a ser entonces el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x cuadrado más 1. Me da infinito sobre infinito, entonces aplico lo que ok, entonces el límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador 1, derivada del denominador es 2x. Si x tiende a infinito, me queda 1 sobre infinito y eso tiende a 0. Entonces este límite efectivamente me da 0. Ahora veamos si se cumple la condición 2, que es que sea decreciente, es decir, que b sub n más 1 sea menor a b sub n, ¿no? Para todo n, ¿no? Veamos si se cumple eso, ¿no? Que sería la segunda condición, ¿no? De la serie alternada. Bien. Entonces, comprobando, bien, comprobemos eso, el b sub n, ya yo tengo ahí el b sub n más 1. Sería n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. Ese sería el b sub n más 1. Entonces tenemos n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. Eso es menor al n sobre n cuadrado más 1. Entonces acá hacemos por la propiedad de la desigualdad. Como yo sé que el n es un número positivo, entonces me permite hacer el producto cruzado. Entonces, n más 1 multiplicado por n cuadrado más 1 menor a el otro producto, a n por n más 2 más 1, perdón, al cuadrado más 1. Aquí aplico la distributiva, me queda n por n cuadrado, n al cubo, más n cuadrado, más 1. Menor. N, resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Bien, me queda n cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 1. Entonces esto me queda n cubo, más n cuadrado, más 1, menor. Bien. Aquí aplico la distributiva. Bueno, esto más esto me da 2. ¿Bien? Entonces me quedaría n cubo más 2n cuadrado más 2n. ¿Bien? Y ahora asocio los términos. ¿Bien? Pasando ahí al primer miembro, obtengo entonces n cubo más n cuadrado más 1 menos n cubo menos 2n cuadrado. ¿Bien? Me conviene pasar al otro término, si no me queda negativo, ¿no? Pasemos para allá. ¿No? Le dejamos al 1 y pasamos todo lo demás allá. Tenemos n cubo más 2n cuadrado más 2n, ¿bien? Menos n cubo
menos n menos n al cuadrado. Entonces, este se va con este. ¿Bien? Después asocio esos términos. ¿Bien? Hago entonces 2n al cuadrado menos n al cuadrado sería n al cuadrado. ¿Bien? Y 2n menos n sería más n. ¿Bien? Y el 1 siempre va a ser menor, ¿bien? A el n cuadrado más n. Eso es para todo n. ¿Bien? Ahí pueden ver si es 1. Me queda que 2 es menor a 1. Entonces 1 es menor a 2. En 2 sería 2 al cuadrado 4. 4 más 2 sería 6. Y 1 es menor a 6. Entonces esto es cierto, ¿bien? Para todo n. Entonces aquí concluimos que por 1 y 2 la serie alternada es convergente. Acuérdense que el criterio de la serie alternada, para que sea convergente, tienen que cumplirse las dos condiciones sí o sí. ¿Bien? Si no se cumple alguna de ellas, el criterio de la serie alternada no concluye en nada. Entonces se tiene que ir por el criterio de la divergencia. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, es convergente cuando x es igual a menos 1. Entonces, de ahí ya podemos concluir que el intervalo de convergencia, que lo nombramos como I y subíndice C, ¿bien? Esa es la forma de nombrarlo al intervalo de convergencia. Va a ser el intervalo, como dijimos al comienzo. Yo estoy segura que va a ser convergente, como dijimos al principio. Aquí. Para los valores de x que están entre menos 3 y menos 1. Haciendo el estudio que hicimos recién, vimos que cuando x es igual a menos 3 es divergente. Y cuando es igual a menos 1 es convergente. Entonces, el intervalo de convergencia me quedaría, ¿bien?, abierto en menos 3, porque es divergente cuando x es igual a menos 3, y cerrado en menos 1, porque es convergente cuando x es igual a menos 1. Y ese sería el intervalo de convergencia. Entonces, este es un ejercicio que generalmente se lo toma, serie de potencia, porque fíjense que justamente recorren todos, ¿bien? Cuando reemplazamos en x igual a menos 1, ahí aplicamos un criterio de serie de términos positivos, el criterio de comparación. Y cuando hicimos el otro reemplazo, en x igual a menos 1, me dio una serie alternada y aplicamos el criterio de la serie alternada. ¿Sí? Entonces se ven los distintos criterios de convergencia, ¿no?, tanto para la serie alternada como los criterios de términos positivos, ¿no? Bueno, y acá para resolver la integral de la potencia, aplicamos el criterio de la razón adaptada, ¿bien? Entonces ahí también se ve de vuelta el criterio de convergencia, ¿no? Como dijimos, adaptado, ¿bien? Acuérdense que este es el único método que se aplica para serie de potencia, ¿no?, el único criterio. ¿Bien? Bueno, eso sería todo. Cualquier cosa, ya como le dije, ya queda, queda grabado ahí, ¿bien? Yo lo veo mañana, si tengo mañana con